Y ahora estamos nosotros aquí, hermanos. Ya Saulo hizo ese ejercicio, ya conocemos su historia, ya sabemos que le está asegurada la corona de la vida. Aquí estamos nosotros. ¿Qué recibí yo? ¿Recibí la verdad? ¿Recibí la ley? ¿O recibí el Talmud? Bueno, ¿qué recibí cuando tuve los estudios bíblicos? Cuando recibí los estudios bíblicos de la doctrina. El tema que empezamos hoy fue uno de los propuestos por quienes solicitaron que abriéramos una plataforma de estudio. Y esos hermanos, creo que como voceros de muchas personas que se encuentran en encrucijadas e incertidumbres al respecto, clarificar el concepto de iglesia, su esencia, sus funciones, sus límites, de acuerdo a la revelación escrita, fue perentorio para un servidor después de ser testigo durante más de 20 años, de contemplar desviaciones de diversas índoles y entonces ir a un estudio en la historia. Ahora, en este tema de iglesia, cientos o quizá miles de autores han llenado, podríamos decir, bibliotecas. Nosotros nos ocuparemos de acuerdo a nuestro sencillo nivel, pero con la ley y el testimonio, para ver no las ideas y las conclusiones humanas, sino la revelación divina que nos ha sido por la gracia de Dios entregada. Ahora, quien desee tomar la posición correcta en cualquier tema, pues debe preguntar a la autoridad auténtica. Y en el caso nuestro, seguiremos el ejemplo de Natanael, que se sobrepuso al prejuicio y por ello fue que llegó a un conocimiento salvador de la verdad. Y comparto el deseo de toda la gente, es página 114, donde nos registra esa experiencia de ese discípulo. Nos dice lo siguiente: si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo, juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. ¿Cuán diferentes serían los resultados si quisieran venir y ver? Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. He leído El deseo de toda la gente, es la página 114. Y ahora leo de los materiales de 1888, esos 4 tomos, en las páginas 44 y 45, lo siguiente. Repito, materiales de Elena de White, de 1888, páginas 44-45. La palabra de Dios es el gran detector del error. Creemos que a ella debe llevarse todo. La Biblia debe ser nuestra norma de cada doctrina y práctica. Debemos estudiarla reverentemente. No debemos recibir la opinión de nadie sin compararla con las Escrituras. Aquí está la autoridad divina, que es suprema en cuestiones de fe. Es la palabra de Dios viviente la que ha de decidir todas las disputas. Y apuntalando esto un poco más, leyendo mensajes selectos, toma 1, página 485, nos dice la sierva del Señor lo siguiente: ¿no sería bueno que fuéramos debajo de la higuera para suplicarle a Dios en cuanto a lo que es verdad? ¿No estaría sobre nosotros el ojo de Dios como estuvo sobre Natanael? Esto es lo que veremos si nos relacionamos con Dios. Dios quiere que nosotros dependamos de Él y no del hombre. Desea que tengamos un corazón nuevo. Quiere darnos revelaciones de luz del trono de Dios. Debiéramos luchar con cada dificultad.
Pero cuando se presenta algún punto controvertido, ¿habéis de ir al hombre para recoger su opinión y luego amoldar vuestras conclusiones con ellas? No. Id a Dios, decidle lo que queréis, tomad vuestra Biblia y escudriñadla como si se tratara de tesoros ocultos. Muy bien. Y para esto como recordativo, yo sé que de eso se trata en esta plataforma con todos los que se conectan, de realmente ver qué dice el Señor por encima de lo que diga cualquiera. Ahora, eso ha sido una necesidad perentoria en todo tiempo, pero mucho más en este tiempo. Y leo de Maranata, página 172. Pronto la contienda entre las naciones se desatará con una intensidad de la cual no tenemos idea. Este momento es de extraordinario interés para todos los que viven actualmente. Los gobernantes, los estadistas, hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, hombres y mujeres reflexivos de toda clase, concentran su atención en los acontecimientos que ocurren en torno de nosotros. Observan las relaciones internacionales que son tensas e inestables y presienten que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en los umbrales de una crisis portentosa. Muy bien. En ese contexto, entonces vamos a abordar nuestro estudio tomando una de las casi 100 figuras bíblicas que hay para iglesia. Son casi 100 figuras. Y pues en un mundo donde los huracanes se tornan más agresivos y violentos y los barcos se encuentran en la ruta de esos huracanes, pues están en peligro. Entonces necesitamos alistarnos exactamente para la tormenta. Y en ese sentido, entonces nosotros podemos esperar y debemos entonces entender lo que el Señor ha dicho en su palabra. Un barco, figura de iglesia, un barco. Y desde ya podemos descansar con la tranquilidad, porque el Señor ha dicho que entre tantísimas embarcaciones, miles ahora, solo un barco llegará, solo un barco llegará al puerto. Y la inspiración nos dice, tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Así es de que, eso está en Mensajes Selectos, el tomo 2, página 449. De modo que un barco, iglesia, es la alternativa. Y vamos a pensar, quizá usted fue uno de ellos, en un alma sincera que quiere escapar de esas tormentas que hay en el mundo. Se informa respecto a los navíos y aborda ese noble barco que aquí dice. Ese barco ha venido en travesía por los 7 mares de la historia, pero una vez adentro, empieza a descubrir cosas que lo dejan perplejo. El barco está haciendo agua, se está inundando, pero muchos, la gran mayoría, parecen no percibirlo. Creyó esa alma sincera que estarían preparándose para hacerle frente al tremendo temporal anunciado. Sin embargo, en muchos respectos se encuentra es un ambiente de crucero en una excursión por allá por el Caribe o por el Mediterráneo. Y cuando hay ociosidad suele ocurrir que hay disputas. Y eso le hace recordar al incidente de un padre que reprendió a su niña porque la niña discutía acaloradamente con sus amiguitos. Cuando el papá la reprendió, le dijo, papi,
solamente estábamos jugando a la iglesia. ¿Qué les parece? Los niños. Ahora, Carlitos, otro niño de 7 años, a quien se le preguntó qué es iglesia, Carlitos dijo, bueno, iglesia es un pastor arriba en la plataforma detrás del púlpito que habla posesivamente de mi iglesia, mi junta, mi programa. Y abajo hay en hileras una serie de gente que se sienta, gente sin importancia, que se sienta en hileras mirándose la nuca de los que están adelante. Los niños, los niños. Un adolescente ya, o alguien en términos universitarios, le preguntaron con qué compararía la iglesia. Él dijo, pues yo creo que la iglesia es como un cartón de huevos, donde las personas permanecen cerca los unos de los otros, pero aislados y sin tocarse. Son ilustraciones, ¿verdad? Y confiamos que no estamos participando de ese sentir y de esas maneras que ilustrativamente hemos comentado. Muy bien. De modo que nuestro viajero que abordó el barco encuentra además que los tripulantes tienen problemas y hay situaciones difíciles, pero por la gracia de Dios aparece una dama que habla como los profetas de antaño y dice, me fue mostrado. Y le fueron mostradas cosas que parecen contradictorias. Porque ella habló de una iglesia que sufre pasmosa apostasía. Habló de una iglesia que, aunque débil y defectuosa, es el objeto de suprema consideración divina. Y también dijo de una iglesia que es el palacio de la vida santa, fortaleza de Dios en un mundo en rebelión. Bueno, surge la pregunta, ¿son 3 iglesias entonces? ¿O 2? ¿O una? La experiencia del mundo natural, y hablando de embarcaciones, bueno, un barco no puede ser o destructor o portaaviones y submarino o velero, qué sé yo, al mismo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quieren decir estas declaraciones que aparentemente son contradictorias? ¿Eso cómo se explica? ¿Será factible que una misma persona o iglesia sea santa y apóstata al mismo tiempo? Se refiere Elena de White a 2 iglesias, pero que no las explicita de esa manera. ¿Es posible y aceptable que haya una iglesia dentro de la iglesia? ¿Cómo funciona eso de reforma dentro de la iglesia? ¿Cómo funcionan tantas otras cosas que escuchamos hoy de ministerios independientes, de diferentes aspectos de disidencia, etcétera? ¿Cómo funciona todo eso? Muy bien. Debemos, hermanos, tomar en cuenta, en primer lugar, que hay unos obstáculos para llegar a la verdad. Y vamos a enumerar 4 peligros, y eso será nuestro estudio, básicamente, en el día de hoy. Primer problema, sacar conclusiones y tomar posiciones sin tener la suficiente información. Y ahí tenemos la cita inspirada que nos dice, en este tiempo, por encima de todo otro tiempo, el juicio apresurado, las opiniones formadas descuidadamente y sin evidencia suficiente, pueden conducir a los resultados más desastrosos. Por eso hicimos el énfasis inicial, ¿verdad? A la palabra del Señor debe referirse todo, y un poquito aquí, un poquito allá, como nos dice aquí, para conocer, para captar y tener la evidencia suficiente. Segundo peligro, el temor a la desunión que puede producir la investigación. A ver, Marcos 9:32, ahí está en la pantalla, pero en su Biblia lo podemos leer, por supuesto, también.
Marcos 9:32 nos dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Cuando ustedes leen el contexto, encuentran que Jesús les dijo que él iba a morir, que le iban a quitar la vida. Los discípulos quedaron sorprendidos y entonces no entendían eso y tenían miedo de preguntarle. No sea que les dijera cosas que los iban a preocupar, que eran contrarias a sus expectativas, etcétera. Y miren este párrafo tan significativo de Testimonios para Ministros, páginas 102 y 103. Algunos han temido que si en un solo punto siquiera reconocían su error, otras mentes se verían inducidas a dudar de la teoría de la verdad. Por lo tanto, han creído que no debería permitirse la investigación, que ésta tendería a la disensión y la desunión. A través de la historia hemos encontrado que sistemas religiosos han aún prohibido a sus feligreses el estudiar en grupos en casas. Por eso, porque de pronto pasa esto que estamos leyendo. Seguimos con la inspiración. Pero si tal cosa de ser, o sea, si la disensión y la desunión, si tal cosa ha de ser el resultado de la investigación, cuanto antes venga mejor. ¿Qué tal esto? Bueno, es que se trata de encontrar la verdad. Seguimos leyendo. Si hay personas cuya fe en la palabra de Dios no resiste la prueba de una investigación de las Escrituras, cuanto antes se manifiesten, tanto mejor, pues entonces se abrirá el camino para mostrarles su error. No podemos sostener que ninguna posición, una vez adoptada, ninguna idea, una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos dice esta declaración? Bueno, es muy diáfana, muy cristalina, ¿verdad? Permítame decirlo en mis palabras. Los queridos hermanos que están escuchando, espero que todos tengan bien aceitada, bien a punto la reversa. Los que nos queremos salvar, tenemos que tener la reversa funcionando perfectamente. ¿Qué es eso? El reconocer los errores, el echar para atrás. Algunos parece que no tienen reversa. ¿Será porque nunca se equivocan? ¿Será porque nunca tienen que corregir? El que se quiera salvar debe tener, y claro, por supuesto, estamos en el plan de cada vez usar menos la reversa. De eso se trata, porque estaremos cada vez más cerca del Señor. Y entre más cerca del Señor, menos errores vamos a cometer. Y por lo tanto, cada vez la reversa será menos usada hasta el punto que ya queda sin uso. Y entonces recibiremos el sello. Así es de que, en muchos casos, este segundo problema, el temor a la desunión que pueda producir la investigación, es obstáculo para llegar y entender lo que en algún tema decimos, bueno, mejor dejémoslo de ese tamaño. Seguimos con el tercer peligro. Confianza en la autoridad y sabiduría humanas. Y ya leímos respecto a Natanael. Pero ahora vamos a tomar un ejemplo impresionante del apóstol Pablo. Entonces, cuando todavía era Saulo, y empezamos a leer en Hechos de los Apóstoles, relato que está en el libro Hechos de los Apóstoles de la Palabra del Señor, en el capítulo 9, entonces nos dice que Saulo había tomado una parte destacada en el juicio y la condena de Esteban. Y las impresionantes evidencias de la presencia de Dios con el mártir le habían inducido a dudar de la justicia de la causa que defendía contra los seguidores de Jesús. Su mente estaba profundamente impresionada. Uy, hermanos, sigamos esto con cuidado porque esto es extraordinario.
Seguimos leyendo. El Salvador había hablado a Saulo mediante Esteban, cuyo claro razonamiento no podía ser refutado. El erudito judío vio el rostro del mártir reflejando la luz de la gloria de Cristo, de modo que parecía como el rostro de un ángel. Presenció la longanimidad de Esteban para sus enemigos y el perdón que les concedió. Presenció también la fortaleza y la alegre resignación de muchos a quienes él había hecho atormentar y afligir. Hasta vio a algunos entregar la vida con regocijo a causa de su fe. Todas estas cosas impresionaron mucho a Saulo y a veces casi abrumaron su mente con la convicción de que Jesús era el Mesías prometido. En esas ocasiones luchó noches enteras contra esa convicción y siempre terminó por creer que Jesús no era el Mesías y que sus seguidores eran ilusos fanáticos. Ahora, dentro de esa lucha, tomó una decisión que lo encaminó por el sendero de la ruina. ¿Cuál fue la decisión que tomó? En su perplejidad, se dirigió a aquellos en cuya sabiduría y juicio tenía plena confianza. Los argumentos de los sacerdotes y príncipes lo convencieron finalmente de que Esteban era un blasfemo, de que Cristo, a quien el discípulo martirizado había predicado, era un impostor y de que los que desempeñaban cargos sagrados tenían razón. Y entonces Pablo ratificó esa decisión desastrosa, pero la cual llegó mediante un tremendo conflicto, como podemos seguir leyendo. No llegó Saulo sin luchas graves a esta conclusión. Pero al fin, su educación y sus prejuicios, su respeto por sus antiguos maestros y el orgullo motivado por su prosperidad, por su popularidad, le fortalecieron para rebelarse contra la voz de la conciencia y la gracia de Dios. Y habiendo decidido plenamente que los sacerdotes y escribas tenían razón, Saulo se volvió acérrimo en su oposición a las doctrinas enseñadas por los discípulos de Jesús. Así es de que tomada esa decisión con esa convicción después de tremendas luchas con su conciencia, ustedes saben, Saulo se encaminó a Damasco y tuvo el Señor que interponerse directamente porque no había ser humano que pudiera convencer a Saulo de algo distinto. Y ahora ustedes recuerdan lo que ocurrió. Derribado a tierra. Y ahora escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo. Hechos capítulo 9. Ahí está todo ese relato. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo responde, ¿quién eres tú, Señor? Y la respuesta trajo una revelación que explotó en su mente como bomba. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy la verdad a quien tú persigues. Oh, lo que Saulo había escuchado era que ese hijo del carpintero era un blasfemo, que no tenía nada de verdad. Eso era lo que sus guías espirituales lo calificaban de impostor, y en cuyo juicio él había aceptado. Ahora, Saulo no tiene dudas de que la que escuche la voz del cielo, porque ha sentido el poder en su propio cuerpo. En ese momento se está cumpliendo de manera literal lo que dice Testimonios para Ministros, página 456, que justificación por la fe es la gloria de Dios que abate en el polvo. Ese día de manera literal, Saulo fue restregado en el polvo. Y ahora, con una sumisión propia de un minusválido a quien se le partió la columna vertebral, Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ustedes conocen el relato bíblico, se le dijo que fuera a Damasco, donde nos dice el versículo
9 de Hechos capítulo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermanos, permítanme en este momento pedirles que con nuestra imaginación tratemos de captar esa escena. De hecho, es un ejercicio saludable. No estamos hablando aquí de la meditación contemplativa por allá, que desviada, sino debemos concentrarnos en lo que está revelado, porque es que la palabra nos dice que esos días fueron de riguroso examen propio y humillación de espíritu. Esos días que Saulo pasó allí. Y hace un poco más de 20 años, con compañero aquí de plataforma Guarda que de la Noche, estuvimos estudiando a fondo este tema que dio como origen un escrito. Y nuestro hermano, quien el Señor le ha dado diferentes talentos, él se imaginó a Saulo esos 3 días allá en Damasco y compuso un poema que quiero compartirlo en este momento. Imaginémonos a Saulo allá esos 3 días de reclusión, diciendo lo siguiente: Señor, ¿qué fue lo que pasó y cómo sucedió? No entiendo. Pero mientras yo pretendía servirte, en realidad te perseguía en la persona de tus siervos. En mi corazón ardía un fuego que me consumía más allá de mi existencia. Era el fuego del celo que por tu causa me encendía. Por eso, con gran furor y empeño, al fanatismo reprendía. Y si de la disidencia se trataba, más osado me ponía. Tú sabes que de corazón y con gran sinceridad lo hacía. Pero una tarde cuando el ocaso allá a lo lejos se veía, pude escuchar de tus labios que con ternura inigualable me decía: amado hijo, soy yo Jesús a quien tú persigues de noche y día. No podía creer semejante osadía. Quise morirme de dolor aquel día al ver tanta e inexplicable cobardía. Con el corazón destrozado y mis ojos bañados en lágrimas, me derribé sin fuerzas en el piso inerte de aquella tarde fría. Profundamente humillado y contrito me veía. Te pedí perdón una y otra vez, hasta que exhausto me dormí en tus inmensos y poderosos brazos, en la paz y el perdón que tú me proveías. Como estamos leyendo ahora en la inspiración, esos días fueron de riguroso examen propio y humillación de espíritu, y los pasó en solitaria reclusión. Los creyentes, advertidos del propósito del viaje de Saulo a Damasco, temían que pudiera estar simulando a fin de engañarlos más fácilmente, y se mantuvieron lejos, rehusándole su simpatía. Ahora, él no deseaba recurrir a los judíos inconversos, con quienes había planeado unirse en destrucción de los creyentes, porque sabía que ni siquiera escucharían el relato de su caso. Así parecía estar privado de toda simpatía humana. Toda su esperanza de ayuda se cifraba en un Dios misericordioso, y a él recurrió con corazón contrito. Muy bien. Y quiero, hermanos, que vayamos a lo que creo fueron las conclusiones de este altivo rabino, convertido ahora en sumiso discípulo. Y cómo él logró entender la diferencia entre la verdad y el Talmud y la relación entre la verdad y la ley. Pero, insisto, la diferencia con el Talmud. ¿Qué es eso? Muy bien, vamos a la palabra. ¿Quién es la verdad? Bueno, San Juan 14:6, y son versículos que sin duda los tenemos en la mente. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Lucas 10:22 nos dice: y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo
lo quiera revelar. San Juan 1:17 nos dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, el texto de Lucas 10:22 es paralelo con el de Mateo 11, y voy a leerlo en Mateo 11:27. Realmente conocemos muy bien los versículos 28 al 30, pero Mateo 11:27 nos dice así, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, en el sentido más estricto de la palabra, el único maestro de verdad de Jesús, el único que puede revelar la verdad de Jesús, porque es el único que conoce al Padre, pero también lo puede conocer otro, además de Jesús. ¿Y cuál es ese otro? El que quiera, ¿verdad? El que tenga la disposición. Entonces Jesús se complace en compartir eso, esa verdad que él solo conoce del Padre. Ahora, ¿qué papel ocupa la ley? Bueno, volvemos a Juan 1:17. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oh, hermanos, la ley dada por Moisés. Y vamos aquí a dedicar los 3 minutos para repasar incidentes de ese instrumento por medio del cual fue transmitida la ley. El relato bíblico nos dice, entre otras tantas cosas, que una vez fue atacado, malinterpretado por 2 miembros de su misma familia. Oh, tremendo esto. Que llueva afuera, pero que no haya goteras adentro, ¿verdad? Y es muy interesante que el hombre más manso de la tierra no se hace esa referencia cuando tuvo problemas en Mara, cuando hubo tantas dificultades con un pueblo quejumbroso, incrédulo, etcétera, sino se hace la referencia de que era el más manso de la tierra justamente cuando miembros de su familia se levantan contra él. Y el asunto es que lo escuchó un amigo, el amigo de Moisés en el cielo, el creador del universo. Y el creador del universo lo supo e inmediatamente se puso en marcha. No delegó la defensa y la vindicación de su amigo a Gabriel, sino que él mismo vino y encaró a los acusadores. Y esas palabras tan elocuentes que encontramos allá en Números, el capítulo 12, donde ahora nos dice versículo 5 en adelante, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Salieron ellos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? El creador del universo está herido y está ofendido porque le han tocado la niña de su ojo. Qué bendición el tener este tipo de defensor. Él ha dicho, un pleito, yo lo defenderé. Así es que, hermanos, este es el tipo de instrumento
por el cual se pudo transmitir la ley. Pero la gracia y la verdad solamente vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, hay un problema serio. Y es que Saulo, y estamos acompañando a Saulo en esos descubrimientos, donde descubre qué es la verdad, donde descubre qué es la ley, y ahora se encuentra frente a una sorpresa. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí yo a los pies de Gamaliel y de todos estos eruditos? Pues lo que aprendió fue el Talmud. Y el Talmud, como ustedes están leyendo, está formado por la Mishnah, que era una ley oral judía y tradiciones judías, y la Gemara, que era comentario rabínico sobre el Mishnah. Y eso era lo que Saulo había aprendido. Tremendo. Ahora, justamente a ese problema se llegó y aquí entonces nosotros vemos el cuarto enemigo de conocer realmente la verdad, que son los prejuicios y las tradiciones. Saulo vio que sus convicciones de lo recto y de su propio deber se habían basado mayormente en su implícita confianza en los sacerdotes y los magistrados. Les había creído cuanto le dijeron. Con horror pensaba en la culpa en que había incurrido al dejarse dominar por la malicia y el prejuicio de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando el rostro de Esteban había sido iluminado con el brillo del cielo. Sabía que su anterior prejuicio e incredulidad habían oscurecido su percepción espiritual y le habían impedido discernir en Jesús de Nazaret, el Mesías de las profecías. Oh. Entonces, hermanos, tenemos 4 peligros, 4 obstáculos para conocer realmente la verdad en cualquier tema. Número 1, como dijimos, una investigación insuficiente. Número 2, estuvimos mirando y viendo el temor a la desunión que pueda producir la investigación. Entonces, al retroceder frente a eso. Número 3, la confianza en la autoridad y sabiduría humanas. Y número 4, entonces, los prejuicios y las tradiciones. Ahora, esos días, sigue diciendo el relato inspirado, esos días de agonía de alma le parecieron años. ¿Pero qué pasó? Alabado el Señor. Limpió su alma de los prejuicios y las tradiciones que habían amoldado su vida y recibió instrucción de la fuente de verdad. Y ahora estamos nosotros aquí, hermanos. Ya Saulo hizo ese ejercicio, ya conocemos su historia, ya sabemos que le está asegurada la corona de la vida. Aquí estamos nosotros. ¿Qué recibí yo? ¿Recibí la verdad? ¿Recibí la ley? ¿O recibí el Talmud? Bueno, ¿qué recibí cuando tuve los estudios bíblicos? Cuando recibí los estudios bíblicos de la doctrina. Sí tuve el privilegio, podríamos llamarlo de esa manera, que el que me instruyó fue un Moisés. Entonces, de acuerdo a la palabra que estamos estudiando, yo no recibí la verdad, porque la verdad exclusivamente, el aspecto más profundo, más real, exclusivamente la verdad es por medio de Jesucristo que estamos leyendo. Entonces, ese instrumento fiel, obediente, que me instruyó, él lo que pudo darme fue la ley, igual que Moisés. Pero si no tenía las características de obediencia y de conversión, entonces lo que yo aprendí con el instructor bíblico, o lo que aprendí de pronto en UNAC, en la facultad de licenciatura en teología, o lo que aprendí o aprendió los que fueron por allá a Andrews, entonces fácilmente lo que aprendieron fue el Talmud.
Estamos, hermanos, en una crisis. Y ustedes quizá pues lo saben, y por eso han pedido este estudio, muchos de ustedes. Porque, lamentablemente, junto con la ley correcta, tenemos abundancia de Talmud en nuestro medio. Nos corresponde entonces nosotros tomar posiciones y entender esto que estamos leyendo ahí en esa declaración corta de la inspiración. La verdad no es verdad para quienes no la obedecen. La verdad enseñada por Jesús constituye el único refugio en estos días que predomina el error. Manuscrito 32 de 1896. La cita anterior, la verdad no es verdad para quienes no la obedecen, está en el manuscrito 154 del 22 de noviembre de 1898. Y nos sigue diciendo, el deseo de todas las gentes, página 419. La percepción y apreciación de la verdad, dijo, y viene hablando Jesús, dependen menos de la mente que del corazón. La verdad debe ser recibida en el alma. Exige el homenaje de la voluntad. Si la verdad pudiese ser sometida a la razón sola, el orgullo no impediría su recepción, pero ha de ser recibida por la obra de gracia en el corazón, y su recepción depende de que se renuncie a todo pecado revelado por el Espíritu de Dios. Oh, hermanos, qué cita esta, qué cita esta. ¿Queremos realmente conocer la verdad? Tal como está en Jesús. Entonces, prerequisito, renunciar todo pecado que revele el Espíritu del Señor en nuestra vida. Si no lo vamos a entender, si no la vamos a torcer, si no vamos a hacer eso asunto de controversia, si no vamos a hacer uno de los tantas ideas que circulan. Pero la verdad, tal como está en Jesús, la percepción y apreciación dependen menos del intelecto que de la voluntad, que la decisión, que el motivo de querer hacer la voluntad de Dios. Porque exige el homenaje de la voluntad, y cuando solo la sometemos a la razón, entonces el orgullo hace su obra y no podemos recibirla, porque debe ser recibida por la obra de gracia en el corazón. Hermanos, el Señor nos ayude a seguir en este estudio. No estamos en el plan, por supuesto, ni de acusar, ni de condenar, ni de señalar. No estamos en el plano de defender lo indefendible, estamos en el plan de ir a la palabra del Señor, como vimos al comienzo, la cual debe ser el gran detector del error. Estamos en el plan de conocer la verdad. Pidámosle al Señor la humildad para ello y no retrocedamos. Sé que ninguno de los hermanos que están conectados hará como el beduino. Ese beduino que tenía hambre, no había comido durante todo el día. Ellos comen generalmente una vez al día. Ya era oscuro, entró en su carpa, encendió la vela. Lo único que tenía era dátiles, era lo único que tenía. Examinó los dátiles, tomó un dátil, lo miró, gusanos, a un lado. Tomó el siguiente, gusanos, lo tiró. Tercer dátil, gusanos. Tenía hambre, no tenía más para comer. Apagó la vela y se comió el resto de dátiles. Hermanos, sé que ninguno apagará la vela. Y esperamos que inviten. Compartan esto con unos cuantos hermanos, porque creo que todos necesitamos en diferentes grados estos mensajes en relación con el noble barco que nos llevará al puerto seguro. El Señor nos bendiga y que podamos tener el espíritu que nos dice Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.